Bueno, arratsaldeón. Aquí en el País Vasco ya sabéis que se dice arratsaldeón después de comer. Puedes comer a las 6 de la tarde, pero hasta las 6 de la tarde no es arratsaldeón, es egunón. Entonces, me presento, soy Estíbaliz Gil, soy la coordinadora del área de inclusión social de Médicos del Mundo y voy a ser la persona que va a moderar esta mesa. Antes de nada, pues me gustaría agradecer al grupo de la OPIC por haber contado con Médicos del Mundo, tanto para el estudio que se está llevando a cabo, que estamos, vamos, con muchas ganas de que ya salgan los resultados, y ahora voy a explicar por qué. Y también gracias por organizar estas jornadas, porque ya antes lo comentábamos con los compañeros, ¿no? Y las compañeras en la mesa, y con Xavi, lo hemos hablado muchas veces también, que esta temática que llevamos trabajando tantos años, denunciando, sistematizando, Xavier, que es el que está en Médicos del Mundo, trabajador social, luego lo presentaré, el que está llamando continuamente a los centros de salud, al Departamento de Sanidad de Osakidetza, nos sentimos muy solas en esta tarea. Y entonces sacar este tema de las organizaciones sociales, de los movimientos socializados, del militarismo, ¿no? Pues nos arropa, nos hace sentir que no somos las únicas personas que estamos en este sentido trabajando y además vamos a tener un soporte. No es lo mismo que hable una ONG o un movimiento social, porque muchas veces nos tachan de estos hippies, ¿no? Ya están aquí tocando las narices, ¿no? Siempre con lo mismo, siempre denunciando, siempre tal. Que sea otra institución la que lo diga, soportado con un documento, con un análisis empírico, ¿no? Y eso nos va a dar mucha fuerza a la hora de llevar a cabo también nuestro trabajo. Y entonces estamos muy contentas, creemos que es un punto de inflexión y no podía ser otra que la Universidad del País Vasco, de la cual estamos muy orgullosas que yo me he licenciado en este campus y estoy muy feliz de estar aquí. Y nada, no quito más tiempo. Voy a pasar a presentar a mis compañeras y a mis compañeros. Creo que somos la mesa donde hay más representación masculina esta mañana y esta tarde, hoy. Pero bueno, muy contenta también porque, pues bueno, de reencontrarme con mucha gente con la que hemos trabajado durante muchos años desde Médicos del Mundo, que conozco a nivel personal, que quiero, llamo, Elena, estás por ahí, y de volver a trabajar juntas en una temática en la que creemos, en la que trabajamos todos los días y bueno, y la que nos hace sentir que hay mucha gente, ¿no? También que tiene una sensibilidad en este sentido. Entonces, no quito más tiempo porque vamos con mucho tiempo de retraso. Tenemos al compañero Emba, ay que no veo, espérate. Emba viene representando la plataforma para la equidad racial en salud. No voy a decir mucho de ellos y de ellas porque luego les voy a dejar un espacio de 2-3 minutos para que lo hagáis cada uno de vosotros, ¿vale? Y así vosotras os presentáis y qué es lo que estáis haciendo también en vuestra organización en 2 minutos nomás, porque luego sí que es verdad que vamos ya a entrar en un debate que, bueno, no nos va a dar tiempo a hablar todo lo que teníamos apuntado. Ya sabemos que las últimas mesas son las que nos recortan siempre el tiempo porque siempre van las cosas, pero bueno, seguro que van a salir muchas cosas muy interesantes. Tenemos también a Marta. Marta es de la plataforma Yo Sí Sanidad Universal. Luego tenemos al compañero Nacho. Nacho viene de Salud entre Culturas y dejó el último, mi compañero Xavier Aguirre, trabajador social de Médicos del Mundo, que bueno, es verdad que ya Elena ha comentado muchas cosas de todo lo que hacemos dentro del Centro de Atención Sociosanitaria para Personas Inmigrantes, el CASIN, donde hoy tenemos una representatividad muy grande de todas las personas voluntarias que trabajan y colaboran ahí, pero bueno, que sí que vamos a ahondar un poquito más en qué barreras, en qué se traduce todo eso de el no acceso al sistema sanitario de determinadas personas, ¿vale? Entonces, no sé cómo queréis empezar. Emba, si quieres tú. Hola, buenas. Arratsaldeon. Mi nombre es Mba Benchama. Vengo de Canarias, de Tenerife en concreto, y soy psicólogo comunitario, trabajo en la farmacia La Comunitaria y formo parte de la Fundación FUNDEC, Fundación para la Innovación, Investigación, Formación y el Desarrollo Comunitario. Se siguen poniendo este tipo de nombres a las cosas.
La cosa no se ha avanzado mucho en esto. Y es en el marco de esta fundación, desde donde estamos impulsando la Plataforma para la Equidad Racial en Salud, que es un grupo de profesionales sanitarias, sí, su mayoría son sanitarias y de lo social, comunitario. En su mayoría somos personas racializadas, mal el 90%, pero que estamos preocupadas por la situación estructural de la violencia racial y su impacto en salud. Y sobre todo nos hemos enfocado un poco en el aspecto de enfoque, ¿no? Es decir, más en la epistemología. Es decir, porque el abordaje que se está haciendo de la cuestión racial en nuestro país, en España, es bastante deficiente cuando se aborda, porque simplemente acercarse a esta cuestión no solo no se está haciendo desde un enfoque medianamente reflexionado y fundamentado, sino que es sobre todo tabú. Si ustedes se sentaran con cualquier profesor sanitario a hablarle ahora de que el racismo es un determinante social de la salud, incluso estructural, no, si nosotros tenemos a todo el mundo, nosotros tenemos a todo el mundo. O peor, te pueden decir que si es un centro educativo, te van a decir, no, si todo nuestro alumnado es muy diverso, vienen de todas partes del mundo, ¿no? Entonces, bueno, nuestro trabajo se está centrando un poco en esta cuestión de cómo romper y cambiar las formas en que estamos conversando sobre el racismo, sobre la cuestión racial, de cara a que eso genere equidad, porque creemos que ahora mismo hay muy poca conversación y cuando la hay podríamos tenerla mejor, podríamos hacerla mejor, ¿no? Buenas, gracias por la invitación. Hablo un poco como en nombre de toda lo que antes era un colectivo muy amplio, que es Yo Soy Sanidad Universal, y ahora más bien es un grupo de afinidad con muchas aliadas en muchos otros lugares que hacen cosas contra la exclusión sanitaria. Cuando se formó Yo Sí, que fue en 2012 con el decreto de exclusión sanitaria. Es verdad que en Madrid, aunque en otros lugares del Estado español también, pero en Madrid sí que fue un movimiento muy fuerte que juntaba a personas que veníamos, como es mi caso, bueno, como de participar en redes de apoyo a personas migrantes y contra las fronteras, Asociación Sin Papeles en Lavapiés y otras, y sanitarias. Y era un espacio así muy grande donde había, bueno, mucha traducción de lenguajes distintos y tal. Y eso duró bastante, diría que casi hasta 2018, cuando parece que con la nueva ley 7/2018 todo se solucionó, pero no es así. Y esto sí que impactó bastante en la lucha y por eso ahora no hablamos tanto de movimiento como más de grupo preocupado por la exclusión sanitaria, que se relaciona con muchos otros, entre ellos pues Nacho de Salud Entre Culturas y otras. Solo decir que desde todos esos años, desde 2012 hasta ahora, desde la práctica en múltiples espacios donde se da la exclusión sanitaria y se habla sobre ella, hemos aprendido a lo mejor dos cosas. La primera, que lo que pensamos en el primer momento, y es que la exclusión sanitaria no era solamente excluir a gente, y no solo a personas sin papeles, sino a más gente del sistema sanitario, sino que suponía un cambio de modelo. De repente empezamos a pensar en el modelo universal, público, redistributivo, etcétera, de otra manera, ¿no? Había alguna gente que ya no entraba dentro no solo de la asistencia universal, ya no entraba dentro de lo que es el público al que sirve el sistema sanitario. Con los años nos hemos dado cuenta de que el hablar de inmigrantes en ese momento no era solamente instrumental, el racismo no era solamente instrumental, era institucional, porque ha caído, ha permanecido, y a pesar de que hay una ley un poco más incluyente, sigue estando entre nosotros esa exclusión. Luego hablaremos más en Madrid de una manera bestial. Esto quiere decir que ha tocado en algo que ya estaba allí.
que es un racismo estructural en el sistema sanitario. Si no, no habría funcionado tan bien como está funcionando, al menos en nuestro caso que conocemos, que es el de Madrid. Por poner un ejemplo, y con esto ya termino, en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, había facturas a menores en las urgencias en la Comunidad de Madrid, siempre las ha habido desde el primer día, y se quitaban por teléfono. A día de hoy tenemos que ir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para quitar una factura a un menor por 160.000 euros de intervenciones que si no, pues esta persona estaría muerta directamente. Cuando hablamos de racismo institucional no son cosas así como muy teóricas, es que vayas a una institución que se supone que te tiene que cuidar y esto es lo que te devuelve. Eso es, ¿no? Y ahí no hay un actor o dos o tres, hay toda una institución, una estructura funcionando para que eso ocurra, ¿no? Entonces, bueno, luego vemos más detalles. Bueno, yo no soy tan punky, ¿eh? Soy más establishment. Yo me llamo Nacho, encantada, Rachel León. Mil gracias a Médicos del Mundo y a la UPV porque 20 años después vuelvo a la que fue mi casa. Así que me siento muy, no en esta facultad, un poquito más allá. Trabajo en una organización que tenemos un pie dentro del sistema y otro pie en la calle. En una organización que se llama Salud entre Culturas, no confundir con Entre Culturas, que a lo mejor os suena de otras historias que no tenemos nada que ver. Y yo tengo mucho síndrome del impostor porque vengo a hablar de una herramienta que usamos en la organización en la que trabajo, promovida por un equipo médico. A los médicos hay que quererlos. Y ya está, hay que quererlos. Yo les quiero mucho y cuando ves desde los equipos médicos poner en marcha iniciativas para mejorar la atención de la población que tienen constantemente en sus consultas, dices, ostras, qué guay, que no veamos solo a la realidad desde mi bata y mi fonendo y este lado de la consulta, sino que vea pues esos determinantes sociales que podremos seguir hablando y podremos poner el esquema millones de veces hasta que se nos meta en la cabeza. Y vengo a hablar un poco desde esa herramienta que un equipo médico puso en marcha en un hospital público, todavía hay hospitales públicos en la Comunidad de Madrid, un hospital público que se llama el Hospital Ramón y Cajal, con la mediación intercultural como pilar, como eje de la intervención que hacemos en la unidad de medicina tropical de un centro de referencia. Es decir, no somos muy hippies, en el sentido que se hace bajo la evidencia científica y se hace bajo la mejora de la calidad asistencial. No se hace, se hace pensando en que voy a atender mejor al paciente que tengo delante, pero se hace sobre todo porque quiero atender bien a mi paciente, ¿no? Yo no soy sanitario, digo las frases que podría estar diciendo, entiendo que cualquiera de mis compañeros sanitarios y compañeras sanitarias que atienden a pacientes en la unidad de medicina tropical y en general en cualquier sitio al que acompañamos a un paciente que tiene barrera lingüística y cultural. Y no solo hablando de pues, el inglés, el francés, herramientas que nos puedan permitir comunicarnos con otra persona, sino teniendo un profesional que sabe de salud y que va a transmitir lo que tú como sanitario quieres que el paciente comprenda y el paciente, con sus derechos, quiere transmitirle al sanitario, al profesional, ¿vale? Luego voy a poner algunos ejemplos de programas de humanización, donde antes decíamos que el papel lo aguanta todo, donde hablamos tanto de la visión del paciente como la visión del profesional, que estamos o que obligados, digamos, a una mejor asistencia, una mejor calidad asistencial. Y bueno, pues podemos sospechar, o sea, podemos intuir, ¿no? que eso que aguanta el papel, luego la realidad no lo supone. De hecho, ya hemos hablado de barreras lingüísticas, de barreras culturales, y no todas las herramientas sirven, ¿vale? Probablemente para atender a un acompañamiento fácil, sí, pero una consulta de salud mental, una consulta de duelo, una consulta pues tengamos en cuenta ese tipo de intervenciones y contar con un profesional de la mediación intercultural a nuestro lado que nos va a hacer mejor la atención. Pero luego seguiremos hablando. Arratsalde on. Yo soy Xavier Aguirre, trabajador social de Munduko Medikoak, Médicos del Mundo. Bueno, yo pretendía utilizar este momentito de presentación para hacer un resumen de los últimos 10 años, pero creo que en 2 minutos no va a dar tiempo, ¿verdad? Entonces lo dejaremos para el final. Bueno, pues para dar una pincelada, el
trabajo que estamos desarrollando en Médicos del Mundo, el trabajo que yo hago en Médicos del Mundo, es estar en contacto, no sé si se puede llamar intermediación, porque bueno, una de las partes en las que aciertan cuando nos catalogan a las ONGs es que no somos equidistantes, estamos posicionados, ¿no?, a favor de nuestro colectivo de atención. Entonces, bueno, no es una mediación muy pura, ¿no?, digamos. Intentamos mediar, intentamos ejercer de traductores, de acompañantes, de facilitadores y al final te acabas dando cuenta que parece mentira que haya que hacer tanto esfuerzo, ¿no?, para conseguir un derecho tan básico. Y básicamente es en esto en lo que llevamos todos estos años, ¿no? Creo que no voy a gastar más tiempo, creo que es mejor que pasemos ya al meollo y luego intentaré ir con mi resumen, ¿no?, de qué ha pasado estos últimos realmente 13 años, ¿no? Bueno, pues íbamos justo ahí. Si yo os quería preguntar, desde vuestra experiencia, desde vuestros colectivos, desde vuestras plataformas, organizaciones, teniendo en cuenta los cambios legislativos que ha habido, y podemos poner de referencia, por ejemplo, desde el Real Decreto 16/2012, con los cambios normativos tanto a nivel estatal como luego a nivel autonómico, ¿no?, cada comunidad autónoma que hemos tenido específicos, ante estas políticas cambiantes, ante estas restricciones, porque normalmente han ido a peor, no ha ido a mejor, ¿no?, aunque algunas también, y también hablaremos de eso, desde vuestras organizaciones, desde vuestros colectivos, ¿cómo os habéis movido, cómo habéis reaccionado ante estos cambios normativos para poder garantizar el acceso al sistema sanitario? Sí, como queráis. Pues yo diría que, o sea, no todo tiene que ver con la ley, o sea, como que a veces los movimientos siguen la ley, pero luego tienen sus propias historias. Entonces, si tenemos esto en cuenta así como premisa, yo diría que el primer momento de ley, cuando sale la ley de exclusión, etcétera, había dos cosas que pasaban con esa ley. Uno, que el discurso que la acompañaba era un discurso muy abiertamente excluyente, y otro que tenía excepciones que permitían la entrada del sistema sanitario, en teoría sin que esto llevara a una denegación o a una facturación. O sea, tenía explícitas las exclusiones de menores, embarazadas, las urgencias hasta la alta médica, las personas reconocidas como víctimas de trata, etc. Cuando ocurre el cambio, el 7/2018, que es el que aprobó el gobierno socialista en ese momento en coalición con Podemos, las exclusiones desaparecen, no están en la ley, y por otro lado tiene un discurso abiertamente universalista. Se acabó la exclusión sanitaria, hemos devuelto la universalidad. Es cierto que esa ley permite y mejora algunas cosas, pero por ejemplo, al no incluir las excepciones explícitamente, hay algunas comunidades autónomas como Madrid que dijeron, pues ya está, no hay excepciones, menores embarazadas y urgencias, igual que todo. Si no tienes el documento que dice que tienes acceso al sistema sanitario porque eres un sin papeles, da igual que estás embarazada. Esto es lo que pasa a día de hoy en Madrid. No me importa decirlo, cuando tuvimos las negociaciones con el Partido Socialista les dijimos tenéis que incluir las excepciones porque sobre el terreno estamos en un contexto en el que la exclusión sanitaria ha calado ya mucho. Entonces, no estamos en otro momento en el que a lo mejor estábamos más acostumbrados culturalmente desde el sistema sanitario a buscar la manera, sino que ya llevamos varios y nos dijeron, no, se da por entendido. Bueno, pues se da por entendido que se excluye. Por lo menos esto es lo que ha ocurrido en Madrid. ¿A qué nos ha llevado esto? Esto y el cansancio de la lucha, porque de las luchas aprendes, pero también cansan, nos ha llevado a que ahora estamos como en un momento en el que básicamente tenemos que andar recurriendo a lo jurídico. En lo jurídico se gana, porque es verdad que la ley a día de hoy por arriba es bastante garantista, excepto en algunos supuestos que luego podemos hablar, pero se gana caso a caso. Entonces tú ganas el derecho a la asistencia sanitaria en un juzgado con una familia de un menor, pero a la semana siguiente viene otro y tienes que hacer exactamente el mismo proceso y tienes que hacer exactamente el mismo proceso y así, ¿no? Entonces
Esto tiene que ver también con que por un lado están las leyes y por otro lado está lo que pactan el gobierno y las comunidades autónomas entre ellas. Y a día de hoy el decreto que regula la universalidad en el Estado español tiene unas recomendaciones que se pactaron entre todas las comunidades autónomas en un consejo interterritorial que pone la sospecha de fin sanitario para el desplazamiento de las personas a España como algo posible para denegar asistencia sanitaria. Tal cual aparece en ese documento. Entonces, algunas comunidades autónomas no lo usan, Madrid sí lo usa. Y entonces tú vas y te dicen, no, es que tú has venido a España a tratarte a un menor que ha nacido en España. Le dicen estas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible esto, no? Que yo creo que esto, por eso me parece muy pertinente lo de hablar de racismo. ¿Cómo es posible que alguien le diga, tú menor que has nacido en España, estás aquí por un fin sanitario? ¿Qué explicación encontramos a esto? Porque empíricamente no es posible, ¿no? Entonces, encontramos ahí una pulsión de exclusión en la que el racismo tiene un papel fundamental. Si no, no se puede explicar ese tipo de respuesta. Y también encontramos un marco institucional que no ha sido capaz de proteger a esas personas que se van a encontrar en esa situación. Y entonces, no es que dependa de quién lo usa, que sí, en Madrid son militantes de la exclusión y además no lo digo yo, lo dicen ellos, o sea que no estoy diciendo nada nuevo ni algo punky, porque ya son ellos punkis. Pero sí que encontramos toda una trama que permite que eso sea plausible, tolerable, entendible, inteligible, legítimo, etc., ¿no? Es un poco difícil escorarse en la norma precisamente porque toda la parte cultural es realmente la que está empujando esto, pero es cierto que si hay una norma que permite este empuje cultural, es imparable en ese sentido, ¿no? En cuanto a transformación, tú puedes parar caso a caso, pero la transformación es muy compleja. Desde Fundec y desde la plataforma persa, lo que hemos venido trabajando es un poco toda la cuestión de replantear cómo se piensa la raza en el país, ¿no? No solo a nivel de sistema sanitario. Porque el modelo de abordaje del conflicto racial, porque hay que decirlo así, parece que en este país no existe conflicto racial, ¿no? Luego, por decir una anécdota que tiene que ver con la televisión, me gusta bastante Detective Touré, a mí me moló. Pero sin embargo también parece que en Detective Touré, como la gente negra tenemos otros problemas, como que no existe conflicto racial. Como que la inclusión tiene que ver con eso, ¿no? Con la eliminación del conflicto racial. No se habla en ningún momento de eso. Como, qué guay esto, ¿no? Interesante como proyección, ¿no? Ojalá, pero creo que en este país se viene negando un poco el conflicto racial de 1000 formas diferentes, ¿no? Entonces, desde Fundec o desde Persa, lo que nosotros hemos identificado y lo que estamos intentando transformar es cómo el modelo de abordaje de la cuestión racial en este país es un modelo, en primer lugar, legalista. Es decir, dado que el racismo se prohíbe, el racismo no existe, está prohibido. No hay ninguna ley que te diga discrimina a los negros por negro o a los gitanos por gitano. Por lo tanto, no existe un modelo legalista y por lo tanto, para seguir acabando con los requisitos que puedan haber quedado, hay que seguir legislando. Es decir, seguir prohibiéndolo y prohibiéndolo de mejores formas, ¿no? Es decir, yo con esta última parte sí estoy de acuerdo. Hay que legislar mejor en la protección de las personas y colectivos racializados, pero ese enfoque legalista nos hace perder de vista una serie de discriminaciones y de estrategias que están y actúan a pesar de que el racismo esté prohibido, ¿no? Por el artículo 14 de la Constitución. Nos lo recordó el presidente del gobierno en 2020 cuando la gente racializada, especialmente negra, sale a la calle para denunciar el asesinato de George Floyd y el racismo estructural que sufrimos en España. Dijo el presidente del gobierno, que no era precisamente Abascal, que España tiene una constitución antirracista. ¿Ustedes sabían que España tiene una constitución antirracista? No sé, son como cosas que están ahí, ¿no? Es un modelo interculturalista,
Estoy hablando del modelo del abordaje de la cuestión racial, es un modelo interculturalista que se centra en las competencias culturales. Hay que saber mejor qué comen los senegaleses por la mañana para poder promover su salud, ¿no? Y no porque existe una relación de poder. Nosotros creemos que es conflictivo esto porque no incluye el poder. El documento que acaba de sacar el Ministerio de Inclusión sobre la integración de las personas migrantes vuelve a tomar la interculturalidad como principio rector de la política migratoria supuestamente en positivo en este país. En Canarias se están haciendo un marco de acogida, marco estratégico de acogida y convivencia intercultural. Cada vez que hablamos de convivencia intercultural en relación con migración o el conflicto racial, en realidad estamos pensando en las personas que no sufren la discriminación. Es como, vamos a hablar de convivencia porque las migraciones pueden crear conflictos. Y cuando vamos a hablar, por ejemplo, de migración y acceso a derechos, ¿por qué ese no es el eje que construye la política antirracista en este país? ¿Por qué interculturalidad? ¿Por qué hacer mesas? Es decir, y aquí estoy un poco caricaturizando un poco la cuestión intercultural, ¿no? Pero a mí me parece que la crítica fundamental es la cuestión del poder. El poder desaparece, ¿no? De repente todas las culturas aportan en este barrio y sin embargo cuando voy al centro de salud yo no veo profesionales racializados, cuando voy al instituto no veo profesionales racializados, cuando miro la política, cuando miro los presupuestos de mi ayuntamiento yo no veo política antirracista, yo no veo nada que estructuralmente pueda decir que estamos en un contexto donde todas las culturas cuenten o que todo el mundo cuente o que queramos que todo el mundo cuente, ¿no? ¿Por qué no lo abordamos desde el enfoque de derechos, ¿no? Por ejemplo. Es un modelo étnico en lugar de racial, es un modelo étnico-cultural en lugar de racial, porque la raza y la etnia no son lo mismo. No son lo mismo. Lo podríamos explicar, ojalá tengamos tiempo, lo podemos explicar con calma. Creemos que son variables, las dos son relevantes, pero no podemos sustituir raza por etnia. E incluso en Estados Unidos y en Reino Unido y en Canadá, que es donde más avanzados están en el abordaje de esta cuestión, también lo están recogiendo así y no está bien. No porque lo hagan ellos está bien, la raza no es etnia. Lo podemos explicar, intentar explicar un poco mejor. Utiliza muchos eufemismos, muchos sustitutos eufemísticos. Nosotros queremos muchas veces se utiliza etnia para no decir raza, porque como desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pues como que se ha venido desdeñando el concepto raza, ¿no? Cuando hay que hablar de raza, lo primero que hay que decir es, las razas no existen. ¿Y por qué no decimos constantemente cuando tenemos que hablar de clase social, la clase social no existen? Asumimos que es una construcción social y que es una variable social. ¿Por qué no asumimos lo mismo con la raza, ¿no? Como hay que decir siempre que la raza no existe. Y de tal manera que la gente que queremos que se hable de raza, porque si hay racismo hay raza, es que no sé, no estamos diciendo que exista biológicamente, que esto también es importante. El día que descubramos que existe realmente una diferencia biológica, hipotéticamente, entre una persona negroafricana y una persona blanca, ¿qué vamos a hacer ese día? ¿Estaremos ya preparadas para asumir que el racismo está bien? Porque la diferencia biológica no tiene por qué justificar la diferencia social, es decir, la jerarquía y la desigualdad. ¿Nos entendemos? No sé. Es como... Hay que decir muy rápidamente que las razas no existen biológicamente. ¿Y eso qué más da? Es decir, si existieran biológicamente, ¿eso en qué sentido iba a justificar el racismo? ¿No? Es que no sé. ¿No? Es como no queremos hablar de raza, vamos a ponerle sustitutivos. Que pone la primacía de lo económico o la clase social. Por ejemplo, el concepto de aporofobia, acuñado por Alera Cortina en 2015, que precisamente en 2015 muchísima gente racializada en este país estábamos construyendo un marco político de antirracismo político donde estamos explicando por qué de la crisis de personas refugiadas provenientes de Cuba, de Siria. Y sin embargo, vino Adela Cortina, puso en juego el concepto de aporofobia y todo el mundo ahora está hablando de aporofobia. A mí me dicen en los espacios, esto no es racismo, es aporofobia. Como, ¿en serio? ¿No? Pienso que ese modelo también tenemos que revisarlo, ¿no? ¿Por qué preferimos hablar de aporofobia? ¿Por qué te discriminan porque eres pobre y no porque eres negro? ¿Y quién ha decidido eso, no?
cuando la evidencia lo que demuestra es que incluso cuando ajustas los datos al nivel socioeconómico o al estatus socioeconómico, te sigue quedando una explicación, o sea, una parte de la varianza que no lo explica el nivel socioeconómico, que la discriminación racial, la raza como variable y que explica resultados en salud, es algo muy, muy, muy concreto, ¿no? Y es que también es un modelo migratorio. Estuve asesorando en la legislación bueno, casi la única legislación antirracista medianamente concreta que hay en este país, además que también, desgraciadamente, también adolece de una excesiva migratorización e interculturalización, pero bueno, desde el principio intenté decir eso, ¿no? Como que no hagan una ley que atendía solo a las personas migrantes, porque a nivel de enfoque no tiene sentido. España, por ejemplo, nunca ha existido como Estado ni como nación sin que haya personas racializadas dentro. El hecho de que se quiera pretender que la cuestión racial es un problema que viene con la migración es un enfoque erróneo, porque si bien muchas personas racializadas que viven en este país pueden haber venido de la migración, hay dos cuestiones que hay que plantearse. Ese Estado que se construye y las colonias, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban las colonias de ese Estado? Que mucha gente viene de esas colonias. ¿No forman parte del Estado desde el principio? Me refiero a las colonias que estaban fuera de lo que se ha entendido como Estado español, pero dentro del propio Estado español también siempre ha habido población racializada. Si no lo hemos tenido en cuenta es por una exclusión activa, no porque seamos nuevas. Incluso cuando podamos ser nuevas, no sé si me entienden, que la cuestión no es que somos nuevas, la cuestión no es, por ejemplo, existe el marco de las nuevas ciudadanías, ¿no? No somos nuevas ciudadanías, ¿no? Es autopercibido, es decir, le preguntaba a la gente, ¿te has sentido discriminado en el centro de salud? Claro, si la persona está puesta a nivel político y sabe lo que es la discriminación racial, puede decir que sí, pero si no está puesta, se le discrimina menos, porque no esté puesta y no sepa bien si se ha sentido discriminada por raza. Por tanto, los resultados, por ejemplo, que nos están en el Ministerio de Igualdad, son bastante cuestionables en ese sentido, ¿no? Autopercibir en ese sentido que le seguimos preguntando a la gente si se ha sentido discriminada y autopercibir en el sentido de quién decide la categorización racial. Es decir, le decimos a la gente, ¿con cuál de estos grupos te identificas? Es que nadie se construye como negro. Como negro te construye la sociedad racista. No sé si nos entendemos. Es decir, como la construcción y la categorización social racial no es propia, nadie se construye como gitano en el sentido de la discriminación racial que sufren. Es la sociedad la que te lo impone. Por lo tanto, igual sería interesante preguntar más cómo te ve la sociedad racialmente, ¿no? Y para no seguir alargándolo, es sanitario céntrico y nos olvidamos muchas veces de que el sistema sanitario solo explica, en el mejor de los casos, 25% de los resultados en salud. Es decir, el resto, 80, 75%, 90% en algunos casos, es de la determinación social. Entonces, no nos podemos dar palmadas porque el sistema sanitario español, que es como... Y afortunadamente esta mañana ya se ha hablado mucho de cómo es esa atención sanitaria por la que nos damos palmas, ¿no? Es como la que, por la que presumimos tanto. Es racista. Es decir, todo el mundo tiene acceso, pero un acceso racista. Y sin embargo nos olvidamos de que el 80% restante de los resultados en salud no depende del sistema sanitario. ¿Quién tiene derecho a una vivienda? ¿Quién tiene derecho a una escolarización digna? ¿Quién es considerado ciudadano? Todo eso construye resultados en salud. Si solo vamos a abordar el racismo y su impacto en salud desde el sistema sanitario, pues nos perdemos cosas, ¿no? Y también es un modelo moral. Moral hay que taladrar mucho a la gente. Estereotipos y los bulos racistas. Como en algunas formaciones digo, bienvenidas compañeras, porque hoy no vamos a hablar de vuestro racismo, solo vamos a hablar el de vuestro centro de salud, ¿vale? Así igual la gente se puede sentir como más tranquila, ¿no? Porque taladramos mucho a la gente como que la gente es racista. Sí, la gente es racista, pero es que la evidencia también demuestra que es el racismo institucional el que más condiciona los resultados. Porque siempre estamos taladrando a la gente. Hay que sensibilizar a la gente sobre estas cuestiones, ¿no? A lo mejor pensar sobre todo en las instituciones, ¿qué está haciendo la institución? ¿Dónde está la estructuralidad, no?
es un modelo psicologicista que piensa que el racismo es una idea que tienes en la cabeza y no tal vez una práctica o tal vez una estructuralidad que no depende de ti, ¿sabes? Muchas veces no depende de ti, depende de la sociedad, como decía Luis esta mañana, depende de la sociedad en la que has nacido, ¿no? Y ya está, y es individualista. Claro, le asignamos un montón de carga a la persona, tanto a la persona racializada que lo sufre, como a la persona que es racista, como que tienes que cambiar, tienes que hacer cosas, no tienes que revisarte el racismo. Sí, la persona se tiene que revisar el racismo, pero pensamos que si se lo revisan las instituciones y la estructuralidad, la normatividad social, creo que los resultados serán mucho más loables, ¿no? Esto es lo que estamos planteando desde Persa. Esto es cómo cambiamos este modelo, cómo replanteamos ahí la manera de abordar el racismo en España. Gracias. Disculpen, creo que he tomado demasiado tiempo. Bueno, a mí me vais a permitir que yo sí que defienda la interculturalidad, para entrar en conflicto aquí con mi compañero. La defiendo desde el punto de vista de la profesionalidad. O sea, no cualquiera por hablar un idioma es un mediador intercultural o una mediadora intercultural, que es un poco a veces el esquema en el que nos tendemos a mover para solucionar un problema que necesita de respuesta rápida, ¿no? Esta mañana ya lo comentaban en la mesa anterior, usar a no profesionales para hacer trabajos que hay personas que deberían cualificarse para poder hacerlo, ¿no? Cualquiera sirve para hablar un idioma, ¿no? Yo hablo Wolof, tengo ahí a mi compañero en Bai, que como habla Wolof en Basurto, pues probablemente él pueda hacer mediaciones interculturales en cualquier especialidad sanitaria que lo necesite, o la compañera que habla árabe, da igual que árabe hables, pero es que mire, yo que hablo árabe de Marruecos, que con el sirio tiene entre poco y nada que ver. Bueno, pero tú me sirves y me vienes aquí y me solucionas el problema. O uso una herramienta cualquiera. Entonces, yo sí que defiendo y desde un poco la patita que tengo en la institución sanitaria, el que, igual que hay un profesional que te atiende del otro lado, con su bata y su fonendo, tiene que haber un profesional o quien tiene que apoyar a ese profesional en la atención a un paciente que no habla, que tiene barreras lingüísticas y culturales, tiene que ser también un profesional, no puede ser cualquiera que hable un idioma. Y creo que en un modelo intercultural de intervención o de convivencia social, pues prefiero vivir en un entorno así que en un entorno multicultural donde parece que tenemos un montón de espacios que no se conectan. No creo que vivamos en un entorno intercultural, pero creo que es importante tender hacia él y creo que hay ciertas herramientas que nos pueden llevar hacia ello. Luego, por otro lado, lo hablábamos en la reunión preparatoria el otro día, que estamos como en una autopista y en una vía de servicio, ¿no? Imaginaros esa imagen de la autopista y la vía de servicio, la carretera nacional, donde ya hemos institucionalizado, ya hemos normalizado que tiene que haber unas personas que vamos por la autopista, pagando peaje y rápido, y hay otro grupo de personas que, bueno, pueden tener derecho a la salud, pero lo vamos a llevar por la vía de servicio, por la carretera nacional, dando más vueltas, ¿no? Vas a pasar por más pueblos, vas a pasar por más curvas, vas a tener más riesgos, y creo que eso, a raíz no voy a irme al 2012, a raíz del 2018, ya hemos institucionalizado, de hecho, en la realidad en la que yo me muevo, ya tenemos documentos, papeles oficiales donde dicen, bueno, usted va a ir por la vía de la autopista y usted va a ir por la vía de la carretera de servicio o de la carretera nacional. Y entonces, ¿no? Yo una de las cosas que siempre he escuchado decir a mis amigos y a mis amigas de Médicos del Mundo es que no podemos crear un sistema paralelo al Sistema Nacional de Salud o a los Osakidecha de turno, al SESCAM de turno o al SERMAS de turno, como se llama en cada sitio. Y al final hemos aceptado el mal menor de que funcionemos en dos sistemas. Entonces, entonces, bueno, es el mal menor. ¿Nos permite seguir atendiendo a la gente? Sí, ¿no? Lo digo con la boquita pequeña. Pero claro, pues no es un derecho el que la gente tenga derecho a disfrutarlo, como el que lo puedo tener yo. ¿Y yo por qué lo tengo? ¿Porque soy blanco, heteronormativo y nacido con mi DNI? Entonces, ¿no? Un poco esa parte de haber asumido la lucha cansa, ¿no? La lucha cansa, y creo que entre el 2012 y el 2018 era como, no podemos generar un sistema paralelo, no podemos generar un sistema paralelo. Al final nos hemos comido un sistema paralelo.
como mal menor, porque queremos seguir atendiendo a la gente, ¿no? Necesitamos seguir atendiendo a la gente. O la gente, mejor dicho, necesita seguir siendo atendida. Porque la gente se pone mala, nos ponemos enfermos. Y es una realidad con la que nos vamos a encontrar. Entonces, bueno, ver cómo asumimos eso y luego, ¿no? A los que nos vienen de frente, ¿no? Que nos vienen a veces, ¿no? Les vemos venir de muy lejos, ¿no? A ciertas políticas, las vemos venir de lejos, de ciertos partidos que tienen cierto discurso. Antes lo hablaba con un compañero, del que encima se sienten orgullosos. Y cada vez hay más, ese discurso, cada vez más gente lo abraza porque dice, hostia, ¿verdad? Esto es ir contra lo normativo, ¿no? Voy contra lo normativo y eso a mí, a veces como joven, me empodera porque quiero ir contra lo que está establecido. Y ahora estaba establecido, ¿no? Pues el respeto a los derechos fundamentales, el respeto a las minorías, el respeto... No, ahora quiero ir contra eso, porque estoy en ese discurso. Y eso, en ciertos territorios donde a las políticas se las ve venir de lejos, pues bueno, ya no te sorprendes. Y aquí te la dejo votando para que en otros territorios donde no las ves venir tan de lejos, ojo, cuidado, que os las van a colar igual. Bueno, yo creo que ya está colada, ¿no? Nos hemos ido volviendo con el tiempo posibilistas todas y todos, o por lo menos aquí es la sensación que tenemos. Bueno, yo quiero aprovechar que me dejáis el balón un momentito para decir lo que tenía previsto decir, ¿no? Os vais a comer el resumen de los últimos años, ¿no? He venido a hablar de mi libro, efectivamente. Bueno, pues tenemos que volver a 2012 otra vez. Si ha salido tantas veces este año es por algo, realmente es por algo, ¿no? Y es por las consecuencias y casi ya estamos en tema de salud las secuelas, ¿no? que dejó la norma de 2012, el apartheid sanitario. Entonces, en este año tenemos el primer cambio de norma, pero antes hubo un trabajo previo, intenso, que seguro que recordáis, de señalar a una parte de la ciudadanía, diciendo que no cotizaban, que abusaban del sistema sanitario, que el gasto sanitario era enorme. Una vez esto se dejó macerar un tiempo, se les quitó el derecho a la atención sanitaria, salvo los casos previstos, ¿no? Embarazo, parto, posparto, menores, urgencias, enfermedades graves. Y entonces esta sociedad pasó a parasitar a esas personas que financiaban la sanidad pública y el resto de servicios públicos. Porque como ya se ha apuntado en estas jornadas, estos servicios públicos, la financiación no sale de las cotizaciones a la seguridad social, sino del IVA, ¿no? De todas las personas que consumimos, es decir, que vivimos en esta sociedad. Entonces se estableció una auténtica relación de parasitismo. Unos pagaban la fiesta mientras no estaban invitados, invitadas, y se les podía atender casi como un favor, aunque en realidad aquello era para que pasase los filtros que tenía que pasar, es decir, para no sacar una norma anticonstitucional y que quedase anulada, ¿no? en el acto. Entonces, bueno, pues eso fue casi un pequeño favor, ¿no? Que a día de hoy son situaciones que no están reconocidas, por otra parte. Entonces ya tenemos el primer cambio normativo. En Euskadi, el segundo cambio normativo lo tenemos el mismo año. Aquí nos gusta mucho decir que hacemos las cosas mejor que en otras muchas partes y la norma que sacamos pues estaba orientada a paliar esta situación y que las personas extranjeras en situación irregular pudieran tener cobertura sanitaria por el módico precio de 1 año de empadronamiento. Ese era el requisito para mantener la cobertura sanitaria en Euskadi. En Euskadi también se quitaron miles de tarjetas sanitarias. Cuando digo esto le estoy poniendo cara a muchas de ellas, a muchas las conocemos, se retiraron, se les quitaron de las manos. Y es una práctica que curiosamente en 2024 ha vuelto a reaparecer en Euskadi. Se están quitando tarjetas sanitarias en los centros de salud. Es algo que yo pensaba que no volveríamos a ver, pero está ocurriendo. Bueno, vamos por el segundo cambio normativo, ¿no? En 2014 captamos el mensaje, se nos dijo que la norma que exigía 1 año de empadronamiento no se iba a cambiar porque estaba funcionando bien. ¿Y por qué sabían el Departamento de Salud que estaba funcionando bien?
Pues porque en 2 años no había habido ni una sola reclamación. Entonces, con esto ya sabemos que cualquier norma funciona bien, ¿verdad? Sin tener en consideración quiénes eran esas personas que debían ejercer la responsabilidad de interponer una reclamación, la vulnerabilidad que sienten estas personas que están en situación irregular, que no conocen nuestro sistema, que tampoco se les está planteando una negativa cerrada a tener cobertura sanitaria en algún momento, sino que es, no, tranquilo, tendrás la cobertura sanitaria cuando te llegue el momento, ¿no? Cuando tengas un año de empadronamiento o cuando tengas el permiso de residencia. No estamos diciendo que porque seas de fuera no te vayamos a dar la cobertura sanitaria, pero tienes que cumplir las normas como todo el mundo, ¿no? Solo que esas normas no se nos aplican de la misma manera a todo el mundo, ¿no? Estoy hablando del empadronamiento y de tener una antigüedad en el empadronamiento. Una persona que acaba de llegar aquí pues tiene dificultades con ambas cosas. Bueno, vamos por el segundo cambio normativo. En 2017 tenemos el tercer cambio normativo, que es cuando el Tribunal Constitucional deroga nuestra norma autonómica y, de facto, estamos como en 2012. Las personas en situación irregular no tienen acceso normalizado al sistema sanitario. En ese momento, yo creo que prácticamente nos faltó ponernos de rodillas ante el Departamento de Salud para que se hiciera algo, para que de alguna manera se siguiera dando atención, porque veíamos una predisposición a ello. Se nos dijo que no se podía hacer nada. Esto fue un 16 de noviembre y ese mismo fin de semana se pactaron los presupuestos con el PP, con el voto del Partido Nacionalista Vasco. Me pregunto si tuvo algo que ver, que no se quisiese hacer nada en esos momentos, que no se quisiera llamar la atención. Esto prácticamente en Euskadi pasó de tapadillo. Mucha gente no se enteró de que de repente nos habíamos quedado sin la única, bueno, norma favorable que había para estos colectivos, ¿no? Vamos por el tercer cambio normativo. En 2018, bueno, pasada la marejada, sí que se deciden a hacer algo en Euskadi y sale una nueva norma, ya vamos por la tercera. Y ese mismo año hay una moción de censura que acaba con el gobierno de Mariano Rajoy y entra en vigor en julio el decreto actual, el decreto 7/2018, que pretendía recuperar la universalidad. Lamentablemente se queda sin reglamento, porque también no está de más recordar que la ministra de Sanidad tuvo que dimitir por un caso pues, bastante feo, de plagio creo que fue, o no sé exactamente qué fue, y nos quedamos sin reglamento, con lo cual Euskadi acabó teniendo su propia instrucción, la letra pequeña de cómo se debe aplicar esa norma en Euskadi. Si no me he perdido, vamos por la cuarta norma ya. En 2020... No, perdón, la quinta. Disculpad. En 2020, todos y todas recordaremos en qué contexto estábamos en 2020. Era muy importante que todo el mundo que tuviera algún tipo de síntomas llamase al consejo sanitario, hacer rastreo, y de repente alguien se dio cuenta de que faltaba una parte significativa de la población que no aparecía por ningún lado. Y en ese contexto creemos que con bastante influencia de ello, bueno, pues se nos posibilitó en Euskadi obtener la cobertura sanitaria sin necesidad de empadronamiento, sin necesidad de acreditar el tiempo de estancia, sin necesidad de aportar un documento de identidad. O sea, de repente parecía que se había dado la vuelta a la mesa y evidentemente todo esto, el catalizador fue el COVID y una situación muy grave de salud pública, ¿no? Bueno, pues para esto vino bien, ¿no? Al final. Y esta sería la séptima norma. ¿Séptima? No, sexta, perdón. En 2020 también tenemos la primera depuración de la base de datos del Departamento de Salud. Así técnicamente no tenemos muy claro qué puede ser, pero en mi oficina lo que estaba pasando es que llegaba gente que en la farmacia se estaba enterando de que su tarjeta sanitaria había dejado de funcionar. En eso consistió la depuración, dar de baja a cientos de personas que, según el Departamento de Salud, tenían una tarjeta sanitaria que no le correspondía. Todas ellas eran personas extranjeras, todas personas racializadas. Hubo otras dos más hasta que
bueno, se dejó de hacer después de protestas insistentes sobre este tema. Y en 2023 tenemos una nueva norma autonómica que permite la obtención de una tarjeta sanitaria casi tan buena como la que podamos tener muchos y muchas que estamos aquí, que obvia el requisito del empadronamiento, que crea unas vías paralelas, se establecen categorías, subcategorías, situación regular, situación irregular, más de 3 meses, menos de 3 meses, tienes hijos escolarizados o no, has percibido alguna prestación económica o no, tú estás haciendo alguna formación o no. O sea, pretendemos categorizar todas las posibilidades de la realidad y de la realidad humana. Pretendemos meterlos en cajitas y que de esa manera todo el mundo pueda acceder a la cobertura sanitaria, pero esto no es real, no es posible. Y es parte de un esquema que no está funcionando para que la sanidad de verdad sea universal. Y con esta estaríamos ya pues, en el séptimo cambio normativo. Con todo este panorama, evidentemente, seguimos teniendo que llamar a los centros de salud para informar de la normativa actual, porque en algunos casos hay gente que se ha quedado en la primera. Y no es de extrañar, porque si no se hace un esfuerzo en la formación de los equipos del sistema sanitario, pues difícilmente, aunque saques una norma bien diseñada, bien pensada, va a funcionar. Y por eso yo muchas veces tengo la percepción de que en nuestro sistema sanitario habitan por lo menos dos almas. Una que trata de hacer algo para que todo el mundo acceda al sistema sanitario y otra que de repente nos pregunta ¿y esto quién lo paga? Y nos habla de facturación y nos dice que no podemos ser el hospital del mundo. Y en esas estamos hoy por hoy. Bueno, van saliendo entre las mesas de la mañana y también ahora con vosotros y con vosotras, ¿no? Muchas de las temáticas que sí que teníamos recogidas en un principio para abordar en la mesa de hoy a la tarde, quizá más concretamente, pero como ya sé que Yolanda me ha dicho una hora ahí clavadita, pero bueno, que siempre va a haber algo, un margen flexible, pero yo sí que, porque hay muchos temas que, bueno, hemos ido hablando, ¿no? Tema de los discursos cuando la gente habla, ¿no? De tema de turismo sanitario, facturación, tendríamos que hablar también, algo ha salido, pero no mucho, del tema de la pobreza farmacéutica, ¿no? También, del acceso a los medicamentos. La complejidad de los trámites administrativos, ¿no? Que eso que es una barrera fundamental, que además muchas de las personas que están en esa situación, su realidad es cambiante constantemente y esto dificulta todavía más estos trámites administrativos. Y luego también podríamos hablar de qué pasa con cuando necesitamos una especialidad, ¿no? Cuando se necesitan temas de oftalmología, odontología, ginecología, ¿no? Que es mucho más complejo acceder al sistema sanitario si no es por causas muy, muy evidentes y que en muchos casos necesitas un recurso económico para poder ir a otro espacio privado, ¿no? Si necesitas comprar unas gafas, por ejemplo, o ponerte un aparato, ¿no? En temas de odontología. Pero bueno, a mí no me gustaría acabar esta mesa y sé que todavía tenemos un rato, pero quiero abordar el tema porque también de buenas prácticas que se están poniendo sobre la mesa o experiencias que conocemos, que bueno, estamos hablando en las últimas semanas y conocemos algunos casos de algunas comunidades autónomas donde lo estaban poniendo en práctica y son esos planes llamados planes de humanización dentro de los centros de salud, de hospitales, donde pues, bueno, tienen una visión más personalizada, ¿no? No solamente de médico-médica-paciente, sino también que sea bidireccional, ¿no? Que sea algo mucho más humano, ¿no? Y entonces a mí sí que me gustaría que desde aquí nos contarais esas experiencias que conocéis para, pues bueno, también abordar buenas prácticas que se están llevando a cabo y de las que podemos tomar ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Hablo yo.
A ver. Bueno, como por no tener siempre un discurso tan negativo, he tenido la suerte de colaborar fijaros con qué administración, que de primeras podrías pensar que no están en la élite o en la punta de lanza de un modelo de atención humanizada. En Castilla-La Mancha, el SESCAM, el Servicio Castellano-Manchego de Salud, ha desarrollado un plan de humanización que ha hecho un trabajo muy chulo y lo recomiendo que le echéis un vistazo a aquellos y aquellas que penséis que desde la administración se puede hacer algo, porque esto emerge o surge desde la administración, no es tanto desde los movimientos sociales, desde la queja, sino surge desde la administración. Implementan un programa de humanización súper ambicioso, que dentro de la parte que nos atañe a este colectivo, ¿no? a la atención a la población migrante o población racializada, pues tiene varias aristas y tuvimos la suerte que desde Salud Entre Culturas participamos en este proceso con la administración. Por un lado, un tema de una formación a profesionales sanitarios en la atención a la población migrante, desde el ámbito de la atención primaria y la atención especializada. Y para ello se elaboró una guía, que os puede ser una guía que os puede servir de guía en un modelo de atención que tiene en cuenta, yo traigo mi bandera de la mediación intercultural como eje en la intervención con la población que tiene una barrera lingüística o cultural, ¿no? Y ahí veis un plan de formación y desarrollo de profesionales en una línea de acción. Y se elaboró, pues eso, una guía de mediadores o de atención sanitaria desde el punto de vista de la mediación intercultural. Tiene un componente social, tiene un componente del territorio, está pensada para Castilla-La Mancha, pero tiene un componente sanitario interesante, elaborado desde profesionales de la salud, con experiencia en atención a la población migrante, que son los profesionales de la Unidad de Medicina Tropical del Ramón y Cajal, donde yo trabajo, y toda un modelo de intervención con la mediación intercultural como eje de la atención que vamos a dar, ¿vale? Esa guía fue fruto de un proceso de co-creación, digamos, con los profesionales sanitarios, que nos contaran con qué realidad se están encontrando y a ver qué tipo de intervención o qué tipo de modelo se puede realizar, ¿vale? Y tuvo todo un proceso de formación, de muchas sesiones presenciales y online con profesionales del SESCAM en el ámbito de la salud, en el ámbito de la atención primaria, en el ámbito de la atención hospitalaria y en el ámbito de la urgencia, ¿no? Y ahí tenéis, ¿no?, la guía, la cabecera de la guía que surgió, que la tenéis disponible, por ejemplo, en nuestra página web. Echadle un vistazo porque igual puede ser, creo que es un tangible que puede ser interesante. Y además de esto, en Castilla-La Mancha dieron otro paso, ¿vale? Y dentro de la atención integral centrada en las personas, como decía Esti, pues pusieron como una necesidad que habían detectado en los profesionales, contada por los profesionales, de poner en marcha unidades de mediación intercultural en las gerencias, en los hospitales, que así lo reclamaran por el perfil de población hospitales o centros de salud que por el perfil de población que atendían imaginaros, puedo hablar del caso de Ellín. Ellín es una localidad de Albacete donde el 42% de las consultas de su centro de salud número 2 es con población magrebí. O sea, la realidad, si tú quieres que un servicio público funcione, tienes que adaptarlo a la sociedad que atiende, ¿no? ¿Es necesario que haya en todos los centros de salud de Ellín, o de Albacete, o de Madrid, o de Bilbao, unidades de mediación intercultural? Pues ya digo yo que no. Pero, hombre, es fácil identificar, porque tenemos muchos sistemas para averiguarlo, dónde sería importante que hubiera profesionales de la mediación intercultural que ayuden a los profesionales sanitarios o sociosanitarios que allí atienden a tener un apoyo en la mejora de la atención y de la continuidad asistencial. Y esto, pues, esta gente de Castilla-La Mancha se lo ha puesto en marcha y en función de según qué espacios y en qué centros han identificado esa demanda, han puesto en marcha programas de mediación intercultural, unidades de mediación intercultural financiadas por la Consejería de Sanidad.
que es una cosa que yo en Madrid me peleo todos los días, tengo que meter la mediación intercultural por otros sitios, ¿no? Esta mañana he estado acabando de elaborar un proyecto para mi querida Dirección General de Salud Pública para hablar de mediación intercultural a través de la salud mental, pero no por hablar de mediación intercultural como un hecho en sí, ¿vale? Y fijaros, han puesto en marcha en Castilla-La Mancha 6 unidades de mediación intercultural en sitios tan poco exóticos como Guadalajara, Ellín, Albacete, Toledo. De la de Toledo seguro que Médicos del Mundo os puede contar mucho más que yo, porque es quien la gestiona, ¿no? Manzanares. Son poblaciones donde una gran cantidad de pacientes que tienen en los centros de salud o en los hospitales de referencia es población migrante. Y ahí han decidido poner en marcha unidades de mediación intercultural financiadas, ya os digo, por el sistema público, por el Subsistema Nacional de Salud, que es en este caso el SESCAM. O sea, cuando alguien nos diga que esto no se puede hacer, decirles que es mentira, ¿vale? Porque sí se puede hacer. Y bueno, pues nosotras, desde mi entidad, tenemos la suerte de gestionar la unidad de mediación de Guadalajara, que atiende. Guadalajara es una provincia extensísima que tiene un único hospital de referencia. Solo hay uno en la ciudad de Guadalajara. Y eso hace que hay una población muy dispersa, o sea, es toda una realidad de intervención muy distinta a la que podemos estar acostumbrados a los que trabajamos en ciudades más grandes o en espacios más grandes, pero es una realidad interesante, ¿vale? Y bueno, pensad siempre en que la vida comienza con una migración. Esta foto la tengo que poner siempre porque si no reviento, ¿no? Y así como buena práctica no tanto vinculada a la atención sanitaria, pero si no conocéis, echadle un ojo a la Fundación Por Causa, porque la narrativa que tienen respecto a este tipo de intervenciones o de este tipo de realidades es muy, muy interesante y nos puede servir para una realidad sanitaria, para una realidad educativa, para una realidad de convivencia, para cualquier tipo de espacio. Y luego os quería hacer un contraste rapidito. En la Comunidad de Madrid, fijaros, nos han inundado los espacios de salud con el decálogo de la humanización de la salud. ¿Vale? Esto está puesto en todos los centros de salud, todos los hospitales que os podéis imaginar. Y tiene una línea para pacientes y familiares y otra línea para profesionales de la salud. Con aquello de que, bueno, el tema de la humanización es una cosa bidireccional, ¿no? Va desde el que está del lado de un lado y el que está del otro lado. Y yo siempre, cuando me reúno con la Comunidad de Madrid, les pregunto sobre dos cosas que aquí aparecen, ¿no? Una de ellas es, del lado de los familiares, dice, proporcione la información que les sea solicitada de manera sincera para facilitar sus cuidados y asistencia. ¿Cómo haces eso si tienes una barrera lingüística? Pregunte siempre que le surjan dudas sobre su proceso sin temor a críticas de los profesionales. O del lado de los profesionales sanitarios, ¿no? Bueno, podemos hablar de la empatía, de que mira a los ojos, sea receptivo, o infórmele con un lenguaje comprensible, escúchele, interésese por sus circunstancias y asegúrese de que le ha comprendido. Decidme cómo se hace esto sin un profesional que te asegure que el mensaje que tú estás transmitiendo no tiene un sesgo de género, no tiene un sesgo cultural, religioso, tiene un mensaje profesional como el que transmitís los profesionales que aquí estáis al paciente que tenéis delante. Así que las cosas se pueden hacer bien y luego se pueden hacer que el papel lo aguante todo. Ya está. No sé. Muy bien, muchas gracias. ¿Aplausos? Bueno, y para ir terminando, a mí sí que me gustaría también que desde cada organización, desde cada movimiento, que cada plataforma que representáis, pues que nos diríais, por ejemplo, algún hito, algún logro en esta temática, ¿no? Que hayáis tenido en los últimos años, algún logro del activismo antirracista y también hacia dónde seguir avanzando, ¿no? Desde cada organización. ¿Cómo lo veis el futuro? Bueno, desde la plataforma persa, creo que el logro como más importante del que podemos hablar es un poco la conciencia, ¿no? Creo que la gente en este país nos conoce un poco cada vez más por nuestros espacios formativos que realmente
movilizan conciencias y cambian modelos de abordaje y resitúan pulsiones y estrategias, ¿no? En este caso tenemos un curso que llamamos Racismo y Salud Pública, que lo hemos llevado 2 veces a la Escuela de Salud Pública de Menorca. Las 2 veces que lo hemos llevado a la Escuela de Salud Pública de Menorca se ha llenado, el primer año se llenó el primero y como un montón de gente se quedó fuera esperando plaza, y el segundo año aumentamos el número, fueron 46 personas y luego más gente se volvió a quedar fuera, ¿no? Esto habla de que hay falta de formación en este marco, no nos lo estamos inventando, hay falta de formación y una formación con un enfoque claro, antirracista, descolonial y basado en evidencia, porque parece que nosotros estamos aquí columpiándonos, pero si quieren, invítennos. Por ejemplo, recientemente estuvimos en Barcelona impartiendo este curso en algo tan alternativo, tan como el IDIAP, ¿no? que nos invitó a impartir el curso ahí, y bueno, y lo hacemos varias veces en Canarias con financiación de instituciones, o sea, que es decir, que es una cosa bastante interesante y exitosa, que lo sigue siendo. Estamos empezando también a hacer investigación porque tenemos como muchas cosas de frente que queremos cuestionar, ¿no? Por ejemplo, queremos cuestionar un poco los screening de bienvenida. Es un poco raro, ¿no? La bienvenida será con un vaso de agua, un abrazo, no con un screening, ¿no? Que es las analíticas estas que se hace a las personas migrantes cuando acaban de llegar, es como, ¿qué tipo de bienvenida es esta, no? Lo haremos basándonos en evidencia, queremos caminar en esa línea, ¿no? Hemos hablado de cuántos profesionales sanitarios recogen diagnósticos diagnósticos sociales de racismo en su historia clínica. Se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer, y es una vía donde, si el Ministerio todavía no tiene una estrategia antirracista sólida, lo podemos hacer los profesionales sanitarios, podemos empujarles a hacerlo. Yo creo que una de las cosas que siempre digo es, hablen de raza de manera profusa, hablen de raza, de racismo, hasta donde no deban hablar de raza y racismo, porque es como el último abismo del Estado, ¿no? El Estado no quiere mirar ahí, el Estado tiene una posición de ceguera al color, como que si me olvido de que existen las desigualdades raciales, ya lo he arreglado. Tenemos una constitución antirracista. Por favor, hablen de raza de manera profusa, ¿no? Sin moderación, ¿no? Hablen de raza en todos los espacios que puedan. Creemos que va a ser clave el tema de recoger datos desagregados por raza, que es un tema que genera conflicto, pero a nosotros nos genera el conflicto justo, es decir, como algo nuevo hacia lo que hay que caminar, ¿no? Pero como la raza es un tabú en esta sociedad, pues como que y empiezan a discriminar a la gente ahí, y los otros datos que estamos recogiendo ya, que son variables de estratificación social, no sé, nos parece un poco una excusa, ¿no? Pero no decimos que sea fácil, creemos que hay que hacer el camino. La variable raza no es más difícil que otras variables, simplemente se ha invertido menos, no queremos mirar ahí, no queremos abordarla, ¿no? con cierto fundamento. Creo que de cara al acceso al sistema sanitario sería interesante replantearse el tema de lo que nosotros llamamos los checkpoints. Los checkpoints, bueno, no lo hemos inventado nosotros, son esos sistemas de acceso que requieren que la gente racializada todo el tiempo se esté identificando. Tienes que presentar documentación al entrar. Se ha hablado mucho esta mañana del administrativo, ¿no? La fuerza del administrativo. Si quitamos que tengas que mostrar la documentación al administrativo, hemos acabado con eso. Es decir, naturalmente, históricamente, tiene que ver con el hecho cómo las personas racializadas están, quién son, si tienen derecho a estar en el lugar en el que están históricamente, hace que cada vez que se les pide documentación, aunque uno no sea policía, porque también esto es un tema que tenemos en este país, como que la policialización de todo, ¿no? Como, sobre todo cuando vemos una persona racializada adelante. A mí, cuando voy a la administración, yo que sea, porque por esta vez soy ciudadano y voy a pedir servicios y voy a
a que hagan algo a mi hijo o lo que sea, que a la gente, a los profesionales, cuando me ven, les gusta, como que le encanta explicarme, en este país hacemos esto así, bro. ¿De qué país me está hablando esta persona? ¿De qué país cree que soy yo? O sea, ¿usted paga más impuestos en este país que yo para que me quiera decir cómo se hace la cosa en este país? Es esas ganas de decir a la gente racializada, no estáis en vuestro país y tenéis que respetar lo que habéis encontrado, que cierra el debate a la posibilidad de, por ejemplo, me acuerdo una vez, hablando de un tema de nacionalidad, que yo estaba preocupado porque en mi cultura los hijos, hijas e hijas heredan el nombre del padre y el nombre de la madre como apellido, no heredan el apellido. Entonces, si yo me nacionalizara español, mis hijos tendrían mi apellido como apellido, que para mí no tiene sentido, es una cosa que no puedo asumir, ¿no? Se lo plantea y me dice, no, en este país se hace así como. Y entonces, cuando estamos hablando, compañero, de interculturalidad, ¿qué cosas cuestionamos dentro de esa interculturalidad? ¿Lo de los nombres ya está dado? ¿O todavía podemos plantearnos ese debate? ¿No? Pensamos que también hay que seguir pensando en abolir cosas. La ley de extranjería, por ejemplo. Yo creo que no tiene ningún sentido que un país que se plantea la salud desde la equidad defienda también con garra, con capa y espada, una ley que es uno de los principales elementos racializadores de este país, ¿no? Y luego habíamos generado como unos cuantos principios que debe tener cualquier política antirracista que se precie, igual la legislación también. El primero era el principio de ciudadanía, es decir, el problema del racismo es un problema de ciudadanía, no es un problema de migración. Lo he explicado un poco antes. Cuando abordamos el racismo tenemos que abordarlo desde un principio de ciudadanía. Es un problema de, igual que podemos hablar de otros temas, por ejemplo la discapacidad, que no se la asignamos a Rusia. No es el problema de Rusia, es un problema de ciudadanía, de acceso a derechos, de equidad. El racismo es igual, no porque haya personas racializadas que sean migrantes. No es un problema de la inmigración. Hay que desconectar ambas cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando se hacen los programas políticos, tenemos que tener una línea de antirracismo y otra línea de migración. U otra manera de hacerlo puede ser que dentro de la línea de antirracismo haya una línea de migración, pero la realidad que conocemos ahora es que migración se está comiendo antirracismo. El problema de eso es que parece que cualquier persona que es migrante en este país le pasan las cosas que le pasa a la gente racializada. No le pasan las cosas que le pasan a la gente racializada, ¿no? Entonces, como que volver a traer el tema de la raza ahí, ¿no? El principio de interseccionalidad, se ha hablado ya esta mañana de esta cuestión, hay que incluirlo siempre. El principio de dignidad. Nosotros entendemos que las políticas antirracistas no tienen que tener por objetivo la inclusión de la persona racializada, sino su dignidad. Eso quiere decir que esos grupos, esos colectivos, esos pueblos pueden tomar decisiones de autonomía política en cualquier momento. Esto de, no, para mí esta es una de las cuestiones que me conflictúa muchas veces con las cuestiones de la mediación, ¿no? Como en contextos profesionales, ¿no? Las mujeres gitanas no nos dejan mucho entrar en sus casas y no nos dejan un poco conocer de su vida. Estas cosas no son de dignidad, no son de dignificación de las vidas de las personas. Y en el modelo de inclusión, esto es profuso, es como repetidamente, como las personas racializadas o las personas a las que atendemos tienen que abrirse en canal, tenemos que conocer todos los arriba y abajo de sus vidas y todo lo que les pasa. Creemos que no, que hay cosas, más cosas, pero para no aburrirles y para no quitar tampoco más tiempo. Gracias. Vale, yo voy a ser muy breve porque, o sea, al menos desde yo vengo a hablar de hitos, me queda grande en este momento. En el sentido de que a lo que hemos estado en todos estos años, que es la exclusión sanitaria en Madrid, o sea, podemos decir que hay logros en cuanto a alianzas entre colectivos, en cuanto a trabajo con profesionales, que sí que hemos ido estableciendo como una relación que permite, ¿no?, visibilizar las prácticas excluyentes, el racismo, las prácticas de frontera, etcétera.
pero no podría hablar de hitos, ojalá, pero creo que no. Lo que sí que creo que es fundamental es que si algo hemos aprendido en estos años, y ahí creo que nosotros estamos más en la parte de migración y fronteras que en la parte antirracista, por eso nunca nos hemos definido como un colectivo antirracista per se, aunque desde luego el racismo está ahí en las situaciones que acompañamos, pero sí que nos hemos dado cuenta de que desde los profesionales sanitarios y la institución es imposible a día de hoy trabajar en la pública sin tomar partido. No puede ser. O sea, la gente toma partido continuamente, o por la exclusión por inacción, o por acción, militantes de la exclusión, o si quieres incluir tienes que activamente hacer cosas para ello. Y quizá como lo que sí que hemos aprendido que se nos da más o menos bien es intentar que ese tomar partido sea una cosa conjunta, colectiva, y que no sea una queja ni que sea un sacrificio, sino que sea una alegría, que es que trabajar con la gente de tu barrio atendiendo a todo el mundo, luego ya de puertas para adentro, esa es otra historia de la que no nos hemos ocupado como colectivo, y que ahí hay o sea, que lo que hay luego una vez que la gente entra no es todo maravilla, ni mucho menos, pero que ese tomar partido sea una cosa que compartimos, nos alegramos y construimos otro mundo de este que nos están proponiendo. Y no está resultando fácil en Madrid, tengo que decir, ni mucho menos, ahí estamos. Bueno, yo también, por ser rápido, uno de los logros es la profesionalización de la figura de los mediadores y de las mediadoras interculturales. Y aquí en Euskadi tenéis un ejemplo con el compañero Envay y la entidad Sunugal, de tal forma que, por ejemplo, la Lanbide, el propio Servicio Vasco de Empleo, ha integrado un curso para poder acreditarte como mediador intercultural especializado en los servicios públicos y especialmente en los servicios sanitarios, que es uno de los pues de estos logros que hemos podido implementar desde la experiencia de Salud entre Culturas aquí. Entonces, poner en valor la figura de ese profesional, de esa persona profesional que encima tiene un perfil muy identificado, como experiencia que se puede implementar en los servicios públicos de salud. Bueno, ha habido muchos momentos. Yo también creo que a veces es difícil medir hasta qué punto hemos tenido que ver nosotros o las entidades del tercer sector o las personas que estamos en este tema en los cambios que ha habido. Es muy tentador ponernos alguna medalla, ¿no? Entonces, bueno, pues yo voy a evitarlo. Quizás hayamos tenido algo que ver, quizás no. Deseo que sí, pero bueno, esa no es la cuestión importante. Lo importante es que esos cambios se produzcan, ¿no? Al fin y al cabo. Yo creo que el hito que tenemos ahora adelante, o el desafío que tenemos ahora adelante es que no se produzca un retroceso. Estamos oyendo, lo he mencionado antes y no quiero ser repetitivo, pero estamos oyendo ya últimamente demasiadas veces que efectivamente que las tarjetas sanitarias se pueden retirar en caso de que se sospeche que el motivo de que la persona esté aquí pues tenga que ver con el malísimamente llamado turismo sanitario, que desde nuestro punto de vista o sea, siempre ha sido muy residual, pero es que además no se puede seguir utilizando ese término cuando la alternativa de una persona, bueno, voy a aprovechar este momentito para meter el mensaje que antes se me olvidaba. Cuando la alternativa de no viajar y venir a un país que tiene la suerte de poder invertir lo que invierte en el sistema sanitario, no como el tuyo, ¿no? Y la alternativa es quedarte en tu país y morir de la patología que tienes, yo creo que de ninguna manera se le puede llamar turismo sanitario o algo así, ¿no? Y que si está relacionado con algo, es con otros procesos vitales que tienen que ver más con, bueno, pues con situaciones en las que también peligra la vida de las personas, como pueden ser conflictos y otros desastres, ¿no? Entonces, dejando esto a un lado, que parece que vuelve a sonar, ¿no? Como que no todo el mundo es digno de tener cobertura sanitaria. Últimamente oímos este mensaje, que la sanidad tiene un coste. Pues bueno, estamos en un momento, yo creo que de posible inflexión en el que creo que tenemos que seguir trabajando mucho para no dar un paso atrás. Yo creo que todos y todas estamos esperando también que la normativa, que la nueva ley que salga
sirva de algo más, o sea, que el plano legislativo, desde luego, tiene importancia, no va a acabar con el racismo en este país, es así, pero bueno, al fin y al cabo también estamos hablando, ¿no?, del derecho a la salud. En ese sentido también reconocer el trabajo que hacen nuestros compañeros y compañeras de Médicos del Mundo en Madrid, que se relacionan con el Ministerio. Y bueno, y algún pequeño paso que hemos dado, que no ha dado todos los frutos que querríamos, pues introducir este tema en el plan de inmigración, en el último plan de inmigración que concluye este año, que contemplaba directamente pues trabajar este tema, la diversidad, bueno, la accesibilidad en las carreras sanitarias de enfermería y de medicina. Pero yo creo que, a pesar de que estaba negro sobre blanco, pues no se ha hecho. No sé si aquí habrá alguien presente que me pueda decir lo contrario, pero mi sensación es que no se ha llevado a cabo, ¿no? Y el próximo hito, pues yo espero que sea con la publicación de la investigación que están realizando las compañeras de la OPIC, pues que demos un paso más adelante, ¿no? Que se nos dé la legitimidad y la veracidad al mensaje que estamos dando desde hace muchos años, años en los que hemos sido a veces tildados de exagerados o de que son casos puntuales. Bueno, son miles de casos puntuales, ¿no?, tras 10 años. Pues yo, pues eso, espero que el próximo hito sea más que evitar un retroceso, bueno, pues conseguir algún avance más. Es que ricasco a todas las personas presentes en esta mesa, más o menos, ¿no? Que tú no... Bien, tengo el aprobado, venga, va. Sí, porque bueno, mi intención era que hubiera 1 o 2 preguntas máximo. Si hay tiempo o no hay tiempo, tú me dices, Yolanda. Si hay alguna persona... Perfecto. Pues si hay alguna persona que quiere 1 o 2 preguntas máximo. Ya sé que es última hora de la tarde. Ay, venga, sí, ahí tenemos ya 2, venga. Hola, buenas tardes. Bueno, yo no sé si es tanto una pregunta como una reflexión que bueno, vengo procesándola desde la mañana. Yo no soy sanitaria, soy trabajadora social y me ha extrañado mucho la falta de invitadas trabajadoras sociales aquí porque también trabajamos en lo sanitario y creo que la perspectiva de la salud tendría que ser holística y tener en cuenta todos los factores sociales también, ¿no? Como ha dicho antes Enva, gracias por decirlo, que los factores biomédicos son un 25% y todo el resto es lo demás. Y hemos estado hablando mucho tiempo también de las dificultades de acceso a la salud, que son todos los temas administrativos que nos encargamos las trabajadoras sociales, normalmente, que no los médicos, ¿no? Y me ha faltado también, ¿no? Bueno, ahora Enva también lo ha comunicado, ¿no?, la ley de extranjería, que hasta ahora no se ha dicho nada. Creo que si la derogáramos de una vez por todas, muchos problemas se nos acabarían, no el racismo, porque eso está ahí, pero muchos de estos problemas que se han comentado ya se acabarían. Y también ha faltado un comentario, ¿no?, al capitalismo en el que vivimos, que hace que no se invierta en la salud pública ni en la sanidad pública y que entonces las personas que trabajamos en el ámbito público lo tenemos bastante complicado para seguir formándonos, para tener espacio. O sea, pedir a las médicas que cuando tienen 8 minutos por paciente que se sigan formando, que hagan cursos, que no sé qué, no sé cuántos, me parece exigirles una barbaridad. Y luego, hablando de la perspectiva holística, tampoco he escuchado del trabajo bueno, social comunitario y también de los médicos comunitarios. Sí que ha comentado un poquito antes el compañero de, pues, de salir ¿no?, a la comunidad y hacer redes con el barrio, pero creo que también evitaríamos muchos problemas de salud si trabajaremos en la prevención, pero como siempre vivimos en un capitalismo que vamos al parche y a curar cuando ya es demasiado tarde, siempre andamos tarde y mal. Y que todo eso ayudaría a que se genere mayor comunidad, mejor salud y evitaríamos el colapso del sistema público. Vale, hay una pregunta que ha hecho una persona que está conectada online
y va para Emba, que dice: ¿por qué hablar de etnia no te parece adecuado y hablar de raza sí? Creemos que la etnia explica un tipo de diferencia cultural, sobre todo, menos una diferencia de tipo racial, que es más una diferencia de jerarquía. No sé si nos hacemos entender. Es decir, yo cuando explico el tema de la etnia, la diferencia entre etnia y raza, en lugar de utilizar a los mambetu o a los pigmeos, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de los catalanes y los vascos, ¿no? Que tienen un aspecto de atribución étnica, que es el idioma, que lo tienen diferente, que a partir de ese elemento podrían ser etnias diferentes. Sin embargo, ninguno de los dos es necesariamente está por encima del otro, es decir, es una relación de diferencia. Sin embargo, no existe relación racial sin poder. El poder siempre juega en la raza, mientras que el sustrato de la relación étnica es un sustrato de diferencia. De nosotros cantamos por la noche, ustedes cantan por la mañana, pero no hemos dicho que nuestro cantar sea mejor que el suyo. Pero en la raza siempre se construye a través de la inferiorización, la deshumanización. No sé si en un minuto. Máster etnográfico. Sí, bueno, pues damos paso ya a las conclusiones, ¿no?